Hola y bienvenidos a Flashback. Hoy, en esta última entrega del ciclo de cine de acción de los 80, hablaré de Bloodsport o Contacto Sangriento. La película interpretada por Jean-Claude Van Damme y dirigida por Newt Arnold de 1988 y que se convirtió a la postre en un clásico del cine de artes marciales. La película cuenta la historia de Frank Dux, un artista marcial estadounidense que sirve en el ejército y que decide abandonar el ejército para competir en un torneo de artes marciales en Hong Kong donde pueden ocurrir luchas a muertes. Este torneo, o como le llaman en la película, el kumite, es un torneo secreto donde pues los peleadores asisten por invitaciones y todo se mueve pues dentro de un halo de misterio en este pueblo de Kowloon, donde es como una ciudad prohibida, fortificada, que bueno, es una de las pocas veces que se ha visto quizás con este nivel de detalle en una película, puesto que luego unos años posteriormente, después del rodaje de esta película, creo que fue derruida. Entonces pues como documento histórico también es una película interesante, aunque sí es cierto que la factura, y de esto también quería hablar brevemente, dentro de lo que es el cine de acción de los 80 que estaba analizando con películas como First Blood, ¿no?, la primera entrega de Rambo, o Depredador, o la misma Die Hard. Creo que esta película se mueve un poco más como en el terreno de la serie B, una película que bueno, sí se le ve que ha envejecido un poco mal con el tiempo, sobre todo desde el punto de vista de las interpretaciones y de la historia en sí mismo, ¿no? Tiene como muchos huecos desde el punto de vista de guión, pero que sí es cierto que a medida pues que la película ya entra en ese punto donde ya comienza el torneo, ¿no? Como a coger un poco más de ritmo, un poco más de cadencia, y vemos las peleas y todas las habilidades que tiene Jean-Claude Van Damme para, bueno, como artista marcial, que fue lo que le dio su fama internacional. La película gana muchísimo y yo creo que bueno, merece la pena volver a verla, y a la gente que es fanática de las artes marciales creo que esta película le causó un gran impacto en su momento, y de hecho también sirvió casi que como inspiración para videojuegos como por ejemplo Mortal Kombat, que directamente su creador afirmó que había tomado un poco esta película como referencia, y sobre todo también el personaje de Johnny Cage, que le conocemos porque hace también esos splits, ¿no?, que se abre de piernas y da ese golpe en los testículos. Es uno de los las señas de identidad y los movimientos, los signature movements aquí de Jean-Claude Van Damme, y por lo que se hizo famoso y que creo que repitió durante toda su filmografía, durante buena parte de los 80, pero también sobre todo durante los 90, donde ya se convirtió en una estrella de fama mundial. Bueno, la película tiene un plot, tiene una historia muy simple. Es solo pues este viaje de Frank Dux que luego la gente de la CIA le está persiguiendo y quieren que, bueno, que no compita en este torneo porque es un torneo mortal donde puede perder la vida, puede resultar herido gravemente, pero él se las ingenia de una manera casi que cómica también. Creo que ahí también hay algún problema de tono en la película porque estas secuencias de persecución son un tanto ridículas también, pero bueno, le da ahí como un tono bastante divertido y entretenido a la película. Pero creo que lo importante es lo que pasa en esta competición secreta donde aparece el grandísimo personaje de Chun-Li, que está interpretado por Bolo Yeung, que también era un artista marcial chino, bueno, muy conocido, legendario diría yo, que trabajó también con Bruce Lee y que, bueno, también acompañó a Van Damme en alguna que otra película más durante pues toda su carrera. Y creo que bueno, este personaje causa un grandísimo impacto y repite muchísimas de las cosas que ya se habían convertido también como en blueprints o como ya marcas de la casa de lo que era el cine de artes marciales. Creo que como que le da como la tradición ya que se venía conociendo de los 70 de todas estas películas que obviamente habían tenido muchas más producciones y eran más prolíficas en Asia, ¿no? En China, en Hong Kong, en todas estas industrias cinematográficas, y aquí pues le da todo eso, ese background también. Por otro lado, el tema de Frank Dux, aquí al final de la película hay un montón de créditos y rótulos que cuentan un poco la historia de que este personaje, este señor, había sido pues un ex marine que había trabajado en la CIA como agente secreto y había viajado muchísimo, y en una de esas cuestiones, una de esas aventuras, había participado en este torneo secreto que, según sus propias palabras, había ocurrido creo que en el Caribe, en una de estas islas, no sé, en las Bahamas. Pero a posteriori, esto pues durante muchos años permaneció como un mito, como una cuestión que tampoco se había corroborado, pero ya leyendo recientemente más informaciones parece que Frank Dux era un poco como una farsa, ¿no? Todo lo que se había construido, toda esta fama que tenía. El tipo era, bueno, sí, era un artista marcial y de hecho colaboró en la película y entrenó con Jean-Claude Van Damme, pero todo lo que se había montado, esa película suya que se había montado sobre su carrera y todas las cosas que había hecho, resultaron que no
no tenían ninguna evidencia, entonces eso ha quedado un poco como en el terreno de la ficción. Entonces bueno, la película cuenta eso, te hace creer que es una película autobiográfica, pero a ciencia cierta no sabemos todavía al día de hoy. Yo creo que estoy más en el no que en el sí, porque habría algún tipo de forma de corroborar esas informaciones. Creo que al final todo era una fantasía de Frank Dux, pero bueno, eso creo que le sirvió a la película, que era un momento pues una película eso de bajo presupuesto, una película que costó un par de millones de dólares, pero que luego resultó ser un éxito de taquilla por muchas cuestiones, sobre todo por Jean-Claude Van Damme, pero también porque bueno, todas estas cuestiones, como rodaron las escenas de peleas, todo estaba bastante bien. Yo creo que la segunda mitad de la película tiene una primera parte que es como que el setup y toda la introducción del personaje que no disfruté para nada. Creo que de hecho el personaje que hace a Van Damme de pequeño, a Frank Dux, pues es un actor que no tiene ningún tipo de talento. Pero bueno, a mí la película me gusta, pero bueno, hay que ser crítico también, y creo que dentro del ciclo de cine de acción me costó muchísimo encontrar esta sexta película, que quería estructurarlo como en eso, en 6 películas importantes de diferentes años y con diferentes pues estilos, también diferentes actores, y aquí estaba un poco debatiéndome entre Van Damme, que como actor de artes marciales obviamente es bastante solvente y tiene unas características físicas y una elasticidad y una técnica y un estilo, una elegancia que creo que es muy interesante de ver y bueno, se disfruta muchísimo. Pero también estaban por ahí otros personajes, bueno, obviamente Chuck Norris, que es muy importante en el cine de acción, quizás como la parte más extrema, ¿no? De ese héroe que puede con todo, a lo MacGyver o una cosa así, que es prácticamente indestructible. Y también estaba pensando en Steven Seagal, que también era otro actor que, bueno, de hecho tiene una famosa anécdota con Jean-Claude Van Damme, que se retaron a una pelea personal, pero que parece que al final eso nunca se dio. Y bueno, al final opté por Van Damme por una cuestión más personal, porque creo que también estableció un poco dentro del contexto de Hollywood ese cine de artes marciales que luego pues continuó con otras películas, sobre todo Kickboxer, que creo que también es una película que se convirtió en un clásico del cine de artes marciales, y que bueno, Jean-Claude Van Damme es mundialmente conocido y bueno, ha tenido como un final de carrera un poco triste, porque es un personaje, una persona complicada que ha tenido también muchos problemas en la industria. Y que bueno, yo creo que de alguna manera tampoco ha sabido gestionar la fama y pensar en una carrera a largo plazo. Entonces pues tampoco se ha podido reciclar bien. Y bueno, ha dejado todas estas partes como ese punto álgido de su carrera, ese pico de producción, eso a finales de los 80, comienzos de los 90, con películas que todavía merece la pena volver a revisar. Bueno, entonces esta película de Bloodsport, Contacto Sangriento, cierra un poco este ciclo de cine de acción de los 80, que os voy a dejar aquí algunos links y algunas referencias para que vean otras películas que también he analizado, como mencioné anteriormente. Y bueno, creo que es una buena forma de poner el colofón aquí. Ya en los 90 pues obviamente también tenemos cine de acción, pero tiene como otras características. Aquí yo creo que también esta película destaca muchísimo por el uso de la secuencia de montaje, el uso de la música ochentera, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Muchos sintetizadores, todo este auge de esa música que está ahí como es un pop ahí que mezcla bastantes elementos electrónicos y bueno, y digitales también, porque estaba muy de moda. Y bueno, creo que es una película que da bastante fe, ¿no? Es un producto de su momento, del zeitgeist, y refleja bastante bien lo que era un poco también la estética cinematográfica de finales de los 80. Yo creo que la película tiene muchísimas secuencias de montaje, que era una de las señas de identidad que lo hemos visto también en otras películas anteriores, y que yo creo que narrativamente fue un recurso que en este momento de la historia en el cine avanzó muchísimo y que se convirtió también en una seña de identidad y en un elemento que utilizaron muchos directores para poder contar de alguna manera también muy característica y hacer avanzar la historia, porque bueno, obviamente la película muestra este torneo y no vas a ver obviamente todas las peleas, ¿no? Obviamente es un recurso que le da con mucha agilidad, le da con mucho dinamismo, y tú más o menos vas siguiendo un poco la historia. Es como el contar algo pero sin detenerse demasiado en los detalles, pero tú vas entendiendo lo que está pasando, y obviamente es una forma de reducir o hacer como una cierta elipsis también general de todo ese proceso hasta llegar pues al punto final o al punto culmen, donde ahí sí creo que se detiene, sobre todo en esta pelea final, que es muy característica también de este tipo de películas.
que es la pelea final entre Bolo Yeon, que antes ya había malogrado al amigo de Jean-Claude Van Damme, que era un luchador también americano que estaba ahí, que bueno, que tampoco es que era un grandísimo luchador, es más bien como un personaje como muy pintoresco. Y bueno, la confrontación final, que es una pelea que parece que tiene el riesgo de muerte, porque Bolo Yeon aquí se muestra como un asesino despiadado, termina siendo pues una pelea bastante clásica y mítica, ya legendaria dentro de la historia del cine, y creo que ese es el momento que salva, creo que todo el conjunto de la película, porque está bastante bien rodado, bastante bien resuelto, con sus tensiones, con sus giros, y bueno, con dos artistas marciales también bastante talentosos. You're sure you want to do this? Bueno, si te gustó este análisis, por favor dale a me gusta, suscríbete a mi canal, y te recuerdo que sigas viendo también las otras películas que he mencionado aquí en este ciclo de acción de los 80, para que veas un poco el conjunto de toda esta cuestión que marcó una estética muy característica también de esta época, y que bueno, todavía podemos revisar porque son clásicos que se mantienen vigentes en el tiempo.